participó del área de salud y trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas prácticamente desde que inició el área y desde que se recibió. Nos acompañó en nuestro paso como epidemiólogo por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Tiene un posgrado en epidemiología y metodología y ya ha trabajado con ustedes una clase en cómo encarar el trabajo final. Hay 5 colegas que están trabajando con él en su trabajo final, que también es algo que en la clase hoy me comentaba Mariano, algo que también vamos a interactuar para poder ejemplificar y que ustedes puedan ir avanzando. Yo digo porque nos queda esta clase, nos quedan 4 clases de odontoposturología laboral, que va a ser un seminario con una parte internacional, con docentes de Colombia, México, Brasil y Argentina. Y luego vamos a empezar la última materia, que es salud de los trabajadores por rama de actividad, donde delegados de distintos gremios que trabajan y han trabajado con nosotros van a compartir con ustedes cómo es el proceso de trabajo en cada una de esas ramas. Mariano, que trabaja con la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y con el gremio de aceiteros de acá, de Rosario y la provincia de Santa Fe. Él va a tener esas ramas y también hemos convocado para la última materia a, a colegas, amigos que están trabajando y han sostenido lo que son los programas nacionales de prevención por rama de actividad, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, algo que, como todos ustedes saben, esa resolución 770 y 771 fueron de nuestra autoría. Entonces, con eso vamos a finalizar el cursado de la carrera, ustedes, y una preocupación mía y de todos nosotros es que lo antes posible ustedes puedan terminar el trabajo final para más o menos marzo, abril, ya tener el título de médico del trabajo. Seguimos pensando que el día 29 de noviembre probablemente hagamos una actividad que cae viernes, hagamos una actividad presencial de fin de cursada y un festejo también para poder terminar como corresponde eh, estos 2 años de trabajo intenso que ustedes han sostenido desde distintos lugares del país, desde su domicilio, con mucho esfuerzo, y nosotros también hemos puesto mucho de nuestra libido, de nuestro trabajo, nuestra experiencia, para que poder brindarle lo mejor a ustedes. Esperemos haberlo hecho. Entonces, en la clase de hoy, hecha la presentación del doctor Mariano Musi, eh, diciendo ya acá las 23:42 de la noche y allá las 7 menos cuarto, comenzamos. Bueno, Mariano, adelante, gracias por estar. Quiero decirle que el doctor Mariano Musi ha contraído una enfermedad que podría muy bien calificarse de enfermedad profesional. Trabaja en el Hospital Carrasco de Rosario, tuvo una neumonitis intersticial y por eso la clase anterior no pudo, que estaba convocado, no pudo estar, la pasó bastante mal de salud, pero ya está recuperado ad integrum, así que en condiciones de dar la clase. Esperemos que también nuestra secretaria se reintegre, Luciana se reintegre ad integrum, y ahí la ven con ese cuello, pero por lo menos estaban con menos dolor, lo cual es una satisfacción. Bueno, adelante con la clase, yo lo sigo desde aquí. Dale, Mariano. Bueno,
¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Esta clase tiene una línea de continuidad con la anterior en relación con la Eh, ma- presentación del trabajo final. maximizar la pantalla, Mariano. Estoy en esto. Bien, Eh, me silencio. Ahí estamos. Esta clase, este encuentro, tiene una relación de continuidad con las clases anteriores que vimos de metodología. Eh, el tema de la metodología es muy amplio, tiene muchas vertientes, tiene muchas dimensiones, algunas las fuimos tocando muy someramente. Después de esas primeras clases, varios de ustedes me fueron escribiendo y presentando algunas ideas de investigación y algunas otras ideas de investigación las fuimos discutiendo en esas mismas clases. Y pude observar algunas cosas, algunas tendencias para pensar los problemas de sufrimiento en el trabajo y en función de lo que fui viendo, algunos problemas muy vinculados a las noxas, otros problemas vinculados más a las técnicas de investigación que a lo que efectivamente se puede constatar en la realidad laboral, eh, me pareció que era atinado que pudiéramos charlar un poco acerca de lo que es el puesto laboral, el centro laboral, como un objeto de estudio por excelencia del médico especialista en salud y trabajo. Quiero decir, esto no va en desmedro a que los médicos del trabajo y médicas del trabajo puedan realizar investigaciones epidemiológicas de gran escala o análisis estadísticos de grandes series de datos, pero me parece que es más atinado aún para que la experiencia de lo que fueron aprendiendo a lo largo de estos 2 años se pueda plasmar en una investigación. Me parece mucho más atinado que pensemos el puesto laboral o el centro laboral, no es exactamente lo mismo, pero pensemos al colectivo de trabajadores y trabajadoras en una situación de trabajo concreta y qué metodologías podemos utilizar para identificar las causas del sufrimiento en el trabajo o los procesos peligrosos que se dan en un centro laboral concreto, a partir de algunas metodologías que son bastante simples y que cuando puedan aplicarlas a las dimensiones de trabajo que ustedes quieran realizar, van a ver que no solamente son muy útiles para obtener datos y para hacer investigaciones que sean realmente representativas de lo que está ocurriendo en esos centros laborales, sino también que son metodologías que permiten eh, de alguna manera que la investigación genere un efecto en el colectivo de trabajadores. Quiero decir, una investigación que genere información pero que no genera cambios, es una investigación que por más que metodológicamente esté bien planteada, tenga coherencia, esté adecuadamente validada, es una investigación que le falta algo. Un trabajo de investigación que no genera un cambio en la realidad laboral, es al menos incompleto. Entonces vamos a pensar de qué se trata el puesto laboral, pensando esencialmente en algunas definiciones y algunas metodologías, ¿no? En primer lugar decimos que cualquier centro laboral, por centro laboral podemos referirnos a un puesto de trabajo en particular o a un conjunto de puestos de trabajo que interaccionan en el contexto de una industria, de una oficina, de un aula. Cualquier centro laboral tiene una dimensión de naturaleza compleja. Bien, esto de la complejidad, se habla mucho del tema de la complejidad, se han propuesto muchas interpretaciones de a qué se refiere uno cuando dice que un objeto de investigación es un objeto complejo, eh, y se han propuesto muchas metodologías y muchos tipos de abordaje para dar para describir esta complejidad. Algunas modelizaciones matemáticas, teoría de atractores, eh, algunas desarrolladas por epidemiólogos latinoamericanos como Almeida Filo, etcétera. Pero bueno, hay una cuestión en la naturaleza de la complejidad del puesto laboral que es bastante más, paradójicamente es bastante más simple que las metodologías que intentan captar la diversidad de fuentes de datos. Esa complejidad tiene una relación con el carácter histórico de los centros laborales, que también vamos a describir un poco de qué se trata esto. Eh, También entender que en un centro laboral se da necesariamente una interacción, una tensión, un antagonismo entre sujetos que constituyen ese centro de trabajo. Vamos a tratar de describir un poco en qué consiste este antagonismo, porque
en la raíz de este antagonismo, de esta tensión que se da en el puesto de trabajo, es de donde surge, esencialmente, donde está determinada la expresión del sufrimiento en el trabajo. Y también las estrategias que podemos darnos para investigar y para tener una intervención efectiva acá. Esto tiene también una relación con el problema epistémico de la investigación en los centros laborales, ¿no? Hay sujetos antagónicos, como hay sujetos antagónicos, hay miradas epistémicas distintas sobre el problema del sufrimiento en el trabajo. Un poquito esto lo vimos en la clase anterior de metodología, cuando hablábamos de la invisibilización del sufrimiento en el trabajo y del posicionamiento epistémico que tiene el investigador, que a través de este posicionamiento hace posible hacer visibles determinadas dimensiones del sufrimiento en el trabajo y ocultar otras. Eh, Habíamos hablado entre estos que una posición legalista de la salud de los trabajadores, basada solamente en los baremos, en los riesgos oficialmente declarados, oculta una realidad mucho más compleja y que nuestro objetivo, en tanto médicos del trabajo y sujetos de la ciencia, no es aplicar o repetir lo que ya está en las tablas de la ley, sino poder avanzar un poco más en eso y proponer otras dimensiones del sufrimiento en el trabajo, otros riesgos, otros procesos peligrosos. Y finalmente el problema ético de los sujetos científicos, que es esto que les decía, uno conoce, uno produce, uno hace una investigación, esencialmente para transformar una realidad del trabajo. ¿A qué se refiere la complejidad? Eh, Mario Testa, en un libro clásico de la salud pública, eh, habla que para entender la complejidad uno tiene que pensar que el universo de la investigación está compuesto por entes, por interacciones y por niveles de agregación de esos entes. Entonces Mario Testa, en una definición que es bastante clásica en salud pública, sostiene que un sistema, un objeto de investigación, entendido como un sistema, es simple en tanto los elementos interaccionan de manera constante y en un mismo plano de la realidad, ¿no? Elementos que interaccionan de manera proporcional, de manera constante y en un mismo plano de integración. En este sentido, complicado, un ente complicado, un objeto de investigación complicado, correspondería a una sumatoria de sistemas simples en un mismo plano de integración. Por ejemplo, si calculamos la velocidad de caída de determinado cuerpo en función de su masa, estamos hablando de un sistema simple, en donde el cuerpo, la constante de gravedad y la relación entre la aceleración y la masa de los cuerpos es una relación constante, fija y que opera en un mismo plano de la realidad. Ese mismo conjunto de relaciones son los que se ponen en juego a la hora de calcular la trayectoria de un cohete espacial. La trayectoria de un cohete espacial es un sistema complicado, en tanto hay muchos valores, muchos datos que procesar, pero el modo en que esos datos se relacionan entre sí y los niveles de integración siguen siendo los mismos. En este sentido, Mario Testa plantea que un sistema complejo, un objeto complejo de investigación, como es en nuestro caso el centro laboral, implica elementos que varían con formas de interacción también variables, distintas, no siempre proporcionales, y que a su vez están agrupados en diferentes niveles de integración, ¿no? Eh, Esto significa que no operan todos en un mismo nivel, sino que cada grupo de interacciones constituye un nivel del sistema que es a su vez determinado por niveles superiores. Eh, Aún así, uno puede pensar que un sistema complejo, en tanto la relación entre los elementos no es variable y en tanto estos elementos se van agrupando y se van complejizando, uno puede pensar un sistema complejo como una población, en la medida en que en una población hay diferentes niveles de integración, desde la biología de cada individuo hasta las relaciones sociales entre los individuos, hasta los conjuntos de políticas que definen una población, constituyen distintos niveles de agregación. Es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el concepto de salud que está ligado al proceso de salud, enfermedad, atención. Uno piensa, hay una realidad biológica del individuo, ese nivel de integración de lo biológico
queda conservado, suprimido y superado por un nivel de integración comunitario que tiene que ver con las formas de reproducción de la vida cotidiana, las relaciones sociales, las relaciones con el medio del trabajo, y que a su vez ese nivel medio de la vida comunitaria está determinado por procesos históricos y por procesos políticos, ¿no? Cada uno de los niveles está conservado, superado y suprimido por los niveles superiores. Pero aún así, si uno piensa, acá en este esquema, en donde uno intenta entender la complejidad de un objeto, si supone un tiempo infinito de evolución para cualquier sistema complejo, las variables acaban comportándose de manera simple. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier sistema de diferentes niveles de integración, con diferentes tipos de relaciones entre los elementos, entre los elementos, hay también un sujeto que observa esto, ¿no? Los elementos, sus interacciones, sus niveles de agregación, el modo en que los identificamos, el modo en que los precisamos, tiene que ver con un alguien que observa esto, y que en este caso es el investigador, ¿no? Para esto traigo a este filósofo francés, que es Gilbert Simondon, para entender un poquito más esto. Gilbert Simondon se lo considera el fundador de la filosofía de la técnica, tiene dos libros increíbles sobre la individuación y sobre la naturaleza del objeto técnico. Y Simondon sostiene que, tiene una frase muy famosa que es, el individuo no agota al ser. Simondon se pregunta acerca de qué es el individuo, de qué se trata la producción de la individualidad, y él sostiene que la producción del individuo tiene que ver con la resolución de tensiones en un medio saturado que tiene como resultado la producción de un individuo y de un medio asociado. Él parte de este proceso de individuación utilizando como ejemplo las muestras saturadas que cristalizan, ¿no? Las soluciones saturadas de diferentes productos químicos, sustancias químicas, que en la medida en que se van saturando entran en un estado de metaestabilidad y cristalizan. La cristalización produce un individuo, un proceso de individuación que da como resultado un medio asociado y un individuo. Simondon continúa estos niveles de agregación desde el nivel físico-químico a un nivel biológico, en donde los individuos biológicos son un sistema en permanente inestabilidad, que producen de manera continua un medio asociado con sus restos e individuos nuevos, y sostiene que la producción de cualquier tipo de individuos, de un individuo físico-químico hasta un individuo psicológico, social o político, tiene que ver con este conjunto de situaciones de saturación de tensiones de un sistema y de resolución de esas tensiones con la producción de un individuo y de un medio asociado. Él ve una continuidad en el proceso de individuación. Dice, desde los fenómenos físico-químicos hasta los fenómenos sociales funcionan de esta manera. A partir de las tensiones acumuladas en un sistema de relaciones, se producen individuos y se producen medios. Cuando él propone esto, se empieza a preguntar ¿qué tipo de entes son los que habitan los espacios entre lo físico-químico y lo biológico, entre lo biológico y lo psicológico, entre lo psicológico y lo social? Y a esta pregunta él la propone con el concepto de alagmática. El concepto de alagmática lo que dice que esas dimensiones, la físico-química, la individual, la psicológica y la social, en realidad no existen como tales, sino que son una proyección del modo en que el investigador que está presente a la hora de observar esto, proyecta sobre esa realidad y al proyectar sobre esa realidad la extiende en campos disciplinares. Pero que la realidad no son esos campos disciplinares. La realidad no es la realidad biológica. La realidad biológica es indisociable de la realidad social, y el propio concepto de lo social, lo biológico y lo físico-químico son modos en los que el investigador se proyecta sobre su objeto de estudio. Esta es un concepto bastante similar al concepto de la dialéctica de la superación, de la dialéctica hegeliana, en donde sucesivas resoluciones de tensiones, con movimientos de negación, conservación y superación,
generan a su vez individuos y medios que a su turno generarán nuevas situaciones de tensión que serán superadas. A esto se agrega la observación de Simondon de que esto solo no hace a la complejidad de un objeto, sino que la complejidad del objeto está en que cambia según la posición epistémica, que el investigador está incluido en esa realidad que observa. No hay manera de que el investigador no participe de esto. Cuando nosotros observamos un fenómeno, y algunas proposiciones de la física cuántica también como el principio de incertidumbre también lo sostienen, el investigador con su interpretación de lo que ve, está transformando eso que ve. Le está asignando un nombre, está asignando niveles, está asignando conceptos, está presente en esto. Si el investigador siempre está presente en esto, como habíamos visto en la clase anterior cuando hablábamos del posicionamiento epistémico, el investigador siempre está presente en el modelo que traza. Esto significa que todo objeto científico resulta de la interpretación de un objeto que siempre es complejo y que responde exclusivamente a los intereses del investigador, o sea, aquello que el investigador quiere responder. Que la complejidad de un objeto no está en la naturaleza misma del objeto, sino en el tipo de pregunta que uno como investigador puede hacer sobre eso. Algo que parece muy simple, en realidad la simplicidad está en el tipo de pregunta que uno hace como investigador de ese objeto. La complejidad es aportada por la pregunta que uno como investigador hace sobre la realidad investigada. No existen objetos simples y complejos per se, sino que es uno mismo el que construye la complejidad y la simplicidad como investigador sobre un objeto. La complejidad del centro laboral es entonces una función del tipo de pregunta que nosotros podemos hacer de esto. No es propio per se. La realidad del centro laboral es una realidad a la que uno se va aproximando de diferentes maneras. Puede hacer de eso un objeto simple, puede hacer de eso un objeto complejo. Depende del tipo de pregunta que nosotros nos hagamos sobre eso y de qué entendamos por esa realidad del centro laboral, ¿no? Cuando decimos que en el centro laboral hay sujetos en tensión, primero estamos diciendo que hay personas que nos hablan en ese centro laboral, ¿no? Que hay gente que es capaz de contar su experiencia, y después sobre esto vamos a volver. Tenemos la tendencia a pensar nuestros objetos de estudio como entes pasivos a los cuales les aplicamos cuestionarios, medimos determinados valores, hacemos determinadas pruebas y sobre eso nosotros sacamos conclusiones. De hecho, en muchas de las propuestas de investigación, lo que yo observaba era que las propuestas estaban más centradas en los métodos que iban a utilizar que en el tipo de preguntas que le íbamos a hacer a los trabajadores y trabajadoras de la rama que íbamos a investigar. En un centro laboral hay esencialmente dos sujetos en tensión. Y para entender bien quiénes son estos dos sujetos en tensión, vamos a hacer un pequeño rodeo por lo que se conoce como la teoría del valor, para entender de qué se trata la naturaleza del trabajo que se plasma en los diferentes centros laborales. Eh, la teoría del valor, que es una reelaboración de la teoría del capital de Marx, por autores como Moishe Postone o Ansel Cape, que son de la escuela de Frankfurt, son autores actuales, propone muy simplemente que hay un circuito de circulación del valor básico y de alguna manera original a las sociedades humanas, fundacional para las sociedades humanas, en donde uno tiene un bien de uso, una herramienta, un alimento, un abrigo, un bien de uso cualquiera, y puede intercambiar ese bien de uso de diferentes maneras. Uno puede intercambiar ese bien de uso uno por un bien de uso 2 en un movimiento que se conoce como trueque. Uno cambia un determinado bien por otro que no necesita, por otro que necesita. También el bien de uso puede hacer un rodeo y ser intercambiado por su equivalente de dinero. Si bien el dinero adopta su forma hegemónica en la sociedad productora de mercancías, en la sociedad de mercado, el dinero tiene una existencia previa, anterior, como forma de representación del valor de esos bienes de uso.
en muchas comunidades precapitalistas el dinero cumplía un rol de almacenamiento y de intercambio de bienes. El bien de uso que uno tiene lo cambia por dinero y ese dinero lo cambia luego por un segundo bien de uso. También, y esto es lo más interesante, un bien de uso puede ser intercambiado directamente por reconocimiento social. Eh, Muchas comunidades sostienen, entre ellas las comunidades amazónicas las comunidades amazónicas, sobre todo los aborígenes H, que son del Arroyo Bandera, al norte de Paraguay, tienen un sistema de regalos, ¿no? Desde nuestra sociedad es difícil de entender, ¿no? Donde los bienes que tienen los aborígenes de esa comunidad son regalados a quienes o están enfermos o no han podido casar o han tenido mala suerte en las actividades de recolección y de cultivo. Eh, Ese bien de uso se regala y lo que se obtiene a cambio de ese regalo del bien de uso es un reconocimiento social. Eh, Esto que parece ser solamente vanidad, el reconocimiento social, en realidad forma parte de un sistema de solidaridad que asegura la supervivencia de diferentes grupos en momentos de escasez. Si yo he tenido una acumulación de bienes, si me sobran los bienes de uso, los regalo a otros que no tienen, porque de eso obtengo reconocimiento social, pero también obtengo un sistema de seguridad que me permite a mí sobrevivir en los momentos en que la desgracia me toca a mí, como colectividad. Es un sistema de solidaridad que está muy extendido, bueno, se ha estudiado con los aborígenes H, pero está muy extendido en lo que son las sociedades comunitaristas y las sociedades precapitalistas. Ahora bien, los bienes pueden circular así. Cambio un bien por otro bien, cambio un bien por dinero para obtener otro bien, cambio un bien por reconocimiento social en un sistema de solidaridad. ¿Qué ocurre cuando ese valor, esos bienes de uso que representan valor, el dinero o el bien de uso, se acumula, ¿no? Cuando ese bien me sobra. El concepto antropológico de lo que ocurre en las sociedades precapitalistas cuando se acumula ese bien de uso es el concepto del potlatch. El potlatch es una práctica de los pueblos originarios de la costa del Pacífico de América del Norte, de muchas comunidades y de muchos pueblos bastante distintos, en donde lo que ocurre es una destrucción ritual o un regalo, al modo de los aborígenes H, de lo que a cada uno dentro de esa comunidad le sobra. Y el objetivo de este regalo y de esta destrucción ritual, hay un texto muy bello de Galeano en donde describen cómo los indios se visten con sus prendas más caras y más elaboradas y se meten en los lagos y dejan que esas prendas y esas joyas se hundan en el lago, se pierdan en el lago, eh, como regalo a los dioses, y en donde lo que está ocurriendo ahí es una destrucción de lo acumulado, y la destrucción de lo acumulado lo que busca es sostener el tipo de estructura social de ese pueblo. Porque en donde se acumula de más, donde algún miembro de esa sociedad acumula de más, eh, puede ocurrir lo que ocurrió en el desarrollo de la sociedad feudal y en la crisis con la aparición del capitalismo, que es la otra opción de lo que puede ocurrir cuando un bien se acumula, que es someter a los otros. Cuando un bien, en su forma de bien de uso de dinero, se acumula o se destruye ritualmente, o es utilizado para dominar a otros. Cuando la acumulación de ese bien de uso es utilizada para dominar a otros, aparecen un nuevo circuito diferente al circuito de circulación, que es el que se conoce como circuito de valorización. Entonces, ¿qué puedo comprar yo? Se pregunta Ansel Capek, si tengo dinero. ¿Qué tipo de mercancía, qué tipo de bien de uso puedo comprar yo que con su consumo, con su goce, me dé como resultado más dinero? Eh, si bien ahí puse en la diapositiva cuál es la respuesta a esta pregunta, eh, el único bien de uso que yo puedo comprar y que con su uso me genera más dinero, es el trabajo humano. Si yo tengo de más y el otro no tiene,
y no estoy en un sistema de solidaridad, yo compro la voluntad de esa persona. No le ofrezco trabajo para que el trabajo le permita sobrevivir, no estoy dando un salario porque el salario es el modo de subsistir en esa comunidad. Lo que estoy haciendo es comprando la voluntad de otra persona para que el uso de esa voluntad dé como resultado la generación de más dinero, ¿no? Eh, esta relación es la relación laboral tal como la vemos nosotros en los centros laborales. Hay alguien que tiene los bienes de uso y el dinero expresados como medios de producción y como dinero acumulado, y hay otro, que es la clase que vive del trabajo, que tendemos a llamar la clase obrera, pero en realidad todos nosotros, la mayoría de nosotros vivimos de nuestro trabajo, estamos obligados a vender nuestro trabajo porque carecemos de esa acumulación de bienes y de dinero. eh, para que esta venta de la voluntad sea posible, a nosotros como trabajadores y como trabajadoras nos tienen que privar del acceso a los bienes y, bueno, y a su expresión en valor abstracto que es el dinero. Eh, no existe otra manera de poner a trabajar a las comunidades que no sea privándolas del acceso a los bienes históricamente producidos. Y esto es sumamente importante porque si bien parece un recitado, un recitado de teoría marxista, es precisamente lo que ocurre en un centro laboral. En un centro laboral hay un grupo de personas que están trabajando porque no tienen otra cosa para subsistir que la venta de su fuerza de trabajo. Y el otro sujeto que se presenta en ese centro laboral es quien tiene el dinero y los bienes y contrata esa fuerza laboral, compra esa voluntad con el único objetivo de que genere más dinero. Cualquier otra perspectiva que nosotros quisiéramos hacernos sobre la realidad de cómo funciona un centro laboral eh, es respetable, pero es inadecuado. El objetivo de un centro laboral es generar valorizaciones, producir más valor a partir del uso de la voluntad de otro. Yo ahí en la diapositiva puse como un ejemplo el cercamiento de las tierras en Inglaterra en 1548, que fue la rebelión de Oxfordshire. Eh, Ustedes imagínense una situación de fines del feudalismo y comienzo de la acumulación primitiva del capital, en el origen del capital, eh, en donde los campesinos tienen un sistema de solidaridad, en donde los campesinos producen bienes, se alimentan, van al bosque, cazan, recogen. El señor feudal tenía enormes problemas para poner a trabajar para ellos a esa mano de obra que representaban los siervos de la gleba. Eh, entonces se ponen en marcha dos grandes movimientos. El primero que fue en el siglo XV, en donde se empezó a exigir a los siervos de la gleba que paguen en dinero las obligaciones para con el señor feudal, obligaciones que antes se pagaban en especias, cabras, cultivos, vacas, leche, miel. Bueno, ahora se empiezan a pagar en dinero que el propio señor feudal produce, con lo cual esto obliga a los siervos de la gleba no solamente a pagar su obligación, sino también a vender su fuerza de trabajo. Y por otro lado, lo que es el cercamiento de la tierra, les prohíbe a los siervos de la gleba introducirse en los bosques y obtener recursos. O sea, les veda el acceso a los bienes de uso. La relación laboral, la relación de venta de trabajo está basada en un hecho violento, primitivo, originario, que tiene que ver con apartarnos del acceso a la riqueza socialmente producida. Las relaciones de circulación que se dan en una sociedad capitalista plenamente desarrollada son relaciones de circulación en donde siempre eh, el bien de uso, que es el trabajo, se cambia por dinero, que es el salario, y con eso se compran los bienes necesarios para satisfacer las necesidades. Por eso cuando uno dice que uno trabaja para satisfacer las necesidades es incorrecto. En realidad uno trabaja por dinero. Trabaja por dinero para comprar productos que satisfacen necesidades. Esto, entre otras cosas, quiere decir que nuestras necesidades están determinadas por el tipo de producto que podemos adquirir a través del dinero.
Y por otro lado, que todos los lazos sociales y de seguridad social que se dan en torno a la distribución de los bienes producidos, como en la sociedad feudal y las sociedades comunitarias, se pierden. El individuo queda aislado. La relación entre las personas se da solamente a través del dinero y solamente a través del trabajo asalariado. En el centro laboral conviven estas dos realidades, que es la de una clase que vive del trabajo y de una clase propietaria de la riqueza. Esto hay que tenerlo bien en claro cuando uno encara el sufrimiento en situación laboral. Esencialmente porque el valor de lo que produce un trabajador, eh, el valor de un bien de uso producido por un trabajador depende del tiempo de trabajo histórico, ¿no? El tiempo de trabajo ayornado a las tecnologías que requiere para producir ese bien de uso o para extraerlo a ese bien de uso, en el caso de la actividad extractiva. Y entonces el control del tiempo de trabajo eh, es un objetivo central de las políticas de gestión del trabajo en cualquier centro laboral. Eh, el control del tiempo de trabajo, que es el tiempo que produce valor y es el tiempo que me permite a mí producir más valor que el que originalmente utilizo para comprar la fuerza de trabajo, requiere también el control de las actividades, de la organización y de la división del trabajo. La prescripción del trabajo, entonces, constituye una herramienta abstracta, ahora vamos a ver, con la que se intenta controlar un trabajo real que se realiza en un puesto laboral, con el objetivo único de generar valor. ¿Qué es lo que ocurre en un centro laboral? En realidad nadie sabe bien lo que ocurre en un centro laboral. Cuando uno va a una gran industria, a una aceitera, una metalúrgica, una petroquímica, y se pregunta, en esta fábrica, ¿qué es lo que ocurre? En la fábrica ocurren un millón de cosas y no hay nadie en la fábrica que sepa cabalmente qué es todo lo que está ocurriendo ahí adentro. En esto voy a recurrir nuevamente, porque sé que lo han visto en otras clases de la carrera, a lo que es la psicodinámica del trabajo de Christophe de Jours. Christophe de Jours sostiene que la prescripción de trabajo, este intento de control sobre la actividad que realizan los trabajadores y trabajadoras, este trabajo prescripto entra en tensión permanente con un trabajo real que se realiza cotidianamente. Y no solo eso, él dice, el trabajo es mucho más que lo prescrito por la organización del trabajo. Con esto quiere decir que la organización del trabajo como tal no se da nunca en los hechos. Lo que concretamente ocurre en un centro laboral son todas aquellas cosas que los trabajadores realizan cotidianamente para resolver los imprevistos que ocurren todo el tiempo. En un proceso de trabajo todo el tiempo hay imprevistos, todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay dificultades, ya sea con las herramientas, con la materia prima, con las relaciones con los supervisores, con las relaciones con los otros compañeros. Todo el tiempo hay problemas y esos problemas, para garantizar que el flujo productivo continúe, deben ser resueltos echando mano a la creatividad y al ingenio de los trabajadores. Esa creatividad e ingenio de los trabajadores para resolver los problemas que se dan cotidianamente en el trabajo también son objeto de usufructo por parte de los empleadores. Y esto es particularmente importante porque muchas de esas estrategias que se dan durante el trabajo real para resolver estos imprevistos son vistas cuando ocurre un accidente como actos imprudentes. Nosotros tuvimos en la empresa, en una de las empresas metalúrgicas que asistimos con la UOM, una situación que creo que se las he comentado en un sector de la empresa en donde se cortan las rebarbas de las grandes vigas de acero. Las vigas de acero vienen cayendo por pendientes, caen en una cinta transportadora y pasan por una lima que les van quitando las rebarbas. Habitualmente esas barras cuando caen se traban. En los procedimientos del trabajo prescripto señala que
Para destrabar una barra hay que llamar a una grúa que está bastante lejos y hay que movilizar la barra y toda una serie de procedimientos de seguridad que demoran entre 2 y 3 horas para destrabar una barra. A partir de las presiones por productividad que tienen que ver con el acortamiento de los tiempos de producción y la generación de más valor, eh, los trabajadores lo que comienzan a hacer es bajarse de la cabina donde controlan este proceso y palanquear manualmente esas barras para destrabarlas. Esto lo hacen 1, 2, 3, 4, 20 veces sin ningún problema, sin que nadie diga nada, porque en la medida en que lo hacen así, el proceso continúa, la cosa fluye, los tiempos se acortan, el valor se sigue produciendo. Hasta que en una ocasión, con este palanqueo, una de las barras se desprende y mata a uno de los trabajadores de este sector. Cuando esto ocurre, el trabajador fallecido en realidad estaba realizando una tarea imprudente. Esto es cotidiano y se da y está en el fondo de todo accidente de trabajo en un centro laboral. Todo accidente de trabajo en un centro laboral compromete a esta distancia que hay entre el trabajo real y el trabajo prescripto, haciendo vista gorda a todos estos ingenios y actos inseguros que los trabajadores hacen para que la cosa continúe fluyendo, eh, para todas estas estrategias que se dan los trabajadores para que el trabajo siga fluyendo, y estrategias que a veces son conscientemente asumidas como tales y que otras requieren en ocasiones ser activamente negadas para poder seguir trabajando. Que esto último es un poco lo que se da en aquellas estrategias que son activamente negadas, eh, es lo que se da cuando uno se pregunta por qué algunos trabajadores, o por qué es tan difícil que los trabajadores usen un elemento de protección personal, que es una queja frecuente de los técnicos de seguridad. Y esencialmente los trabajadores no usan los elementos de protección personal, o les cuesta mucho usar los elementos de protección personal, porque de alguna manera eso les hace presente el riesgo al que están expuestos. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de entrar en una acería. Entrar en los altos hornos de una acería es una experiencia bastante aterradora, de enormes cucharas de 10 metros de alto, llenas de acero fundido, que en ocasiones se agujerean y también se dan este tipo de trabajos irregulares o no prescriptos cuando es necesario tapar el agujero de una cuchara. Imagínense una cuchara, una gran olla de acero fundido de 10 metros de alto, con un agujero por el que cae un chorro de acero fundido. Eh, y en donde un trabajador viejo con experiencia agarra una lanza de metal larga, se pone debajo de un chorro de acero fundido y tapa el agujero con la lanza de metal. Un acto absolutamente fuera de protocolo, pero que se repite, fuera de prescripción, quiero decir, pero que se repite cotidianamente para que la cosa funcione. Ese trabajador tiene que conjurar el riesgo que implica su trabajo. Para conjurar el riesgo, esta ideología defensiva de oficio, se la llama de la psicodinamia, implica, entre otras cuestiones, que el elemento de protección personal eh, lo evita para evitar pensar con esto en el riesgo del trabajo. Entonces tenemos una relación con sujetos antagónicos en un puesto de trabajo, en donde uno de ellos se ve obligado a vender su voluntad y a someterse a situaciones de peligro permanente e invisibilizadas para que el proceso continúe y la valorización continúe. Entonces, ¿cómo abordamos esta realidad? Entendiendo que la complejidad la vamos a poner nosotros con nuestra pregunta, entendiendo que hay sujetos antagónicos que nos exigen a nosotros posicionarnos políticamente. eh, bueno, yo les traigo acá una propuesta y esta propuesta que les traigo me parece que es útil para al menos todas las propuestas de trabajo de investigación que me han hecho llegar. En los, en los años de 1960, 1970, en Italia se dio algo que se conoce como el desarrollo de lo que fue el modelo obrero italiano. El modelo obrero italiano
ubíquense en una etapa de grandes transformaciones, eh, de grandes transformaciones sociales. Estamos hablando del Mayo francés, estamos hablando de procesos revolucionarios en Latinoamérica. Bueno, los obreros de la Fiat Montefiori eh, deciden tomar en sus propias manos la investigación de los riesgos laborales y del sufrimiento en el trabajo en lo que fueron las fábricas automotrices, ¿no? De la Fiat Montefiore. De ahí surge, por ejemplo, el mapa de riesgo tal como lo conocemos, no tal como lo conocemos hoy en día, pero el concepto de mapa de riesgo surge del trabajo de estos obreros, que de alguna manera fue teorizado por Ivar Odone, que fue este médico que los acompañó, eh, y en donde se desarrolló un método que tiene bastante que ver con los métodos de la pedagogía popular de Freire y de varias otras metodologías de investigación y acción, que se conoce como grupo focal. Y esto es un poco lo que les propongo que hagamos con cada uno de los grupos de trabajadores con los que nosotros nos vayamos a meter para investigar. Y digo meter para investigar porque cuando vayamos a investigar también de alguna manera nos vamos a comprometer con ellos. Por focal, se entiende que el grupo de personas que van a participar de esta metodología de evaluación de riesgo y sufrimiento en el trabajo tienen algún rasgo en común que los identifica. Pueden ser, en el caso de una industria, trabajadores de un mismo puesto, o trabajadores del mismo sector, o trabajadores que están en comunión en relación con la tecnicidad o en relación eh, con determinado conjunto de redes sociales dentro de la fábrica. eh, Terciarizados versus trabajadores en convenio, tienen algún rasgo en común, viven algún cotidiano del trabajo en común. Maestros de una escuela, puede ser también, oficinistas del mismo sector. Esto constituye la focalidad de un grupo. ¿Y en qué consiste el desarrollo de un grupo focal? Inicialmente en hablarles de que vamos a hacer una investigación, sea cual sea el puesto de trabajo o el sector laboral o el centro laboral que nosotros vayamos a investigar, tenemos que acercarnos, tenemos que hablar con los trabajadores, tenemos que proponerles hacer una investigación sobre el sufrimiento en el trabajo y las condiciones de peligrosidad de su trabajo. En esto es, diría que de alguna manera casi indispensable la presencia de un sindicato. em, Casi indispensable. Hay una diferencia abismal en las condiciones de salud y seguridad entre las ramas más sindicalizadas y las menos sindicalizadas. Eh, Plantearles a los laburantes que vamos a hacer un trabajo con ellos y después el trabajo consiste esencialmente en juntarnos con ellos y hacerlos hablar de su trabajo real. La pregunta es, ¿ustedes qué hacen acá? Desde que entran al trabajo hasta que se van del trabajo. ¿Qué hacen acá? ¿Y cuáles consideran que son eh, los mayores riesgos a la salud de su trabajo? El juego en esto está en lograr que los trabajadores hablen mucho de su trabajo. Las primeras cosas que los trabajadores vayan a decir seguramente eh, serán las más superficiales. Acá se pone en juego, a partir de la circulación de la palabra dentro del grupo, algo que en psicología se llama función perlaborativa del lenguaje. Esto significa que en la medida en que todos van hablando, más y más cosas de las que se realizan cotidianamente y que han sido de alguna manera invisibilizadas, los riesgos han sido invisibilizados, las conductas inseguras han sido invisibilizadas para poder llevarlas adelante, para poder afrontar el miedo del riesgo, empiezan a hacerse visibles. A medida que la palabra circula y que los trabajadores pueden hablar, muchos de los procesos peligrosos que inicialmente no nombran empiezan a aparecer. Cuando esto empieza a aparecer, y se empieza a discutir sobre esto, se consigue una validación en la forma de una descripción pormenorizada de cuáles son estos riesgos, que es una validación por consenso. Los trabajadores en este mismo grupo, luego de varias rondas de discusión, van a acordar y consensuar cuáles son los riesgos de ese puesto laboral, de ese centro laboral, y qué jerarquía tienen, eh,
que esto ya es un súper insumo para que nosotros a posteriori de haber hecho esta experiencia, definamos qué tipo de intervención o qué tipo de metodología eh, quisiéramos utilizar eh, para medir o ponderar de una manera más cuantitativa ese riesgo. Quiero decir, cuando alguien propone implementar una encuesta sobre desgaste laboral en determinado centro de trabajo, previamente tiene que estar esto. Previamente tenemos que ir al centro laboral, juntarnos con los trabajadores, hacerlos hablar de sus riesgos, porque todo lo otro es todo lo otro que supongamos nosotros a priori es nada más que una proyección nuestra. Necesitamos que ese objeto de trabajo con el que estamos pensando en una investigación nos hable, nos diga cuáles son sus prioridades, nos diga cuál es su experiencia, nos jerarquice cuáles son sus riesgos y sus situaciones de sufrimiento, para que nosotros con nuestra investigación realmente rasquemos donde pique, ¿no? No solamente esto, quiero decir, a posteriori se aplican las encuestas, a posteriori se hacen las mediciones, encuestas y otros instrumentos de medición que de ponderación que utilicemos, como exámenes clínicos, exámenes de laboratorio, eh, tienen que responder a los problemas que los trabajadores identifican y ponderan. No solo esto, sino que el propio desarrollo del grupo focal, cuando hace consciente las actividades riesgosas que realizan los trabajadores, ya tiene de por sí un efecto preventivo. Cuando los trabajadores se miran a los ojos y se dicen, realizamos tareas inseguras en el marco de presiones por productividad, ya es más difícil repetir la tarea insegura. En este sector de esta metalúrgica que les conté, no se volvió a palanquear nunca más una barra. Tuvo que haber una muerte de por medio para él. Pero la barra nunca más se volvió a palanquear. En un grupo focal en donde las actividades riesgosas que se realizan para garantizar esta continuidad y esta valorización son explicitadas y son puestas en común por todos, esto de por sí ya es un acto preventivo, ¿no? Produce acuerdos y produce transformaciones inmediatas. Bueno, hago un súper resumen de esto como para que pasemos a charlar a aquellos que me han mandado y si hay alguno nuevo que haya presentado que tenga alguna idea de investigación, la podamos discutir acá. En un centro laboral hay sujetos antagónicos, irremediablemente antagónicos. Puede haber un diálogo, puede haber un acuerdo entre los empleados y la patronal, eh, puede haber eh, determinados consensos, pero los sujetos que están en juego son antagónicos. Uno está obligado a vender su fuerza de trabajo, está presionado por la productividad, y otro eh, busca la valorización. Y en esta búsqueda de la valorización, parece muy extremista lo que digo, pero en esta búsqueda de la valorización no tiene absolutamente ningún peso la salud de los trabajadores, no tiene absolutamente ningún peso la seguridad. eh, De hecho, yo les puedo decir lo que me han dicho varios gerentes de empresas aceiteras de la región, cuando, por ejemplo, ponderaban positivamente que las sucursales de sus empresas en Tailandia tenían trabajadores que operaban en taparrabo. Y nombraban eso, o descalzos, ¿no? En determinados lugares de Asia, los trabajadores de empresas muy conocidas, de la rama de las oleaginosas y que están presentes acá en el cordón industrial, se vanagloriaban de que sus empresas en Tailandia, los trabajadores eh, hacían las mismas tareas acá, pero descalzos. Y que eso era voluntad de trabajo y que eso era voluntad colaborativa. Eh, el dueño de la empresa, el que busca la valorización. Y si le oponemos alguna resistencia y si le oponemos conceptos de seguridad, de higiene, de prevención, es porque hay una clase trabajadora que se organiza, una clase que vive del trabajo, que se organiza y que presiona por esto. Y en este escenario de sujetos antagónicos, nosotros como médicos del trabajo tenemos que hacer una investigación. Con lo cual,
eh, nos requiere irremediablemente un posicionamiento en esto. Las metodologías participativas son indispensables para estudiar la realidad en un centro laboral, al menos como paneo inicial, al menos como paneo inicial. Eh, usted eh, pensaba la otra vez, tantas disciplinas científicas que tienen objetos de trabajo, pensaba en el matemático, pensaba en el físico, lo que daría un físico, un matemático, porque su objeto de trabajo les hable y les diga qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos nuestro objeto de trabajo son seres humanos que nos pueden contar lo que ocurre, o sea que eso no lo desollamos. Utilicemos metodología de grupo focal, es tan simple como sentarse como un grupo de trabajadores y pedirles que les cuenten qué hacen en una jornada de trabajo y cuál consideran ellos que son los principales riesgos, las principales situaciones de sufrimiento en el trabajo. Y recalco una cosa más, por último. No solamente tenemos que producir un conocimiento acerca de qué es lo que ocurre en ese centro de trabajo. Una investigación en la ciencia de la salud en general y particularmente en nuestra especialidad, requiere que lo que investiguemos logre un impacto en la realidad. Ponga en agenda un problema, genere una transformación, prevenga una lesión, prevenga un accidente. No sirve un trabajo de investigación eh, sumamente refinado que pruebe una relación que en la práctica no podemos implementar o no podemos transformar. Lo que vayamos a probar tiene que tener como objetivo, tenemos que pensar como objetivo que de lo que se trata es de transformar la realidad, que de lo que se trata es de prevenir lesiones, que de lo que se trata es de prevenir sufrimiento. Eh, que ese es un posicionamiento epistemológico, que el posicionamiento epistemológico no es algo de lo que podamos prescindir como médicos del trabajo, no podemos prescindir de eso, estamos posicionados en un escenario de sujetos en conflicto, eh, y les traje esta frase como para cerrar y ya pasar a que charlemos un poco de lo que vienen trabajando, que, que de lo que se trata no es de interpretar el mundo, que de lo que se trata efectivamente es de transformar. Y con esto vamos a pasar a charlar un poquito nosotros, por lo menos aquellos que me han mandado eh, algunas propuestas de investigación, algunas propuestas de trabajo, y si hay algún otro que haya pensado en este tiempo alguna propuesta de investigación, si tiene ganas de compartirla con el resto para que la podamos pensar eh, y para que podamos avanzar con el trabajo final. Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola, Pablo. Adelante, Pablo. Pablo, sí, Pablo Choco. Mariano, te quería compartir la idea que, bueno, ahora escuchando la charla, no sé si termina siendo un poco refinada. Eh, la propuesta por ahí mía de investigación sería, que coincidió justo con la charla de una doctora, que es investigar los turnos rotativos versus los turnos centrales que le llaman en el lugar donde haría la investigación, que sería diurno, de 8 a 16, y qué impacto tienen sobre la salud. Hacer una idea comparativa, diríamos, o sea, de los turnos rotativos nocturnos, de esa población que rota un periodo trabaja de día y otro periodo rota a la noche, y versus la población que siempre trabaja de día. Sí, La idea era, siendo más refinada, era ver también si existía una relación de eso que te acabo de decir con la hipertensión arterial. hay una relación. Se lo conoce en la literatura como el shift work disorder, el trastorno por turnicidad. Hay estudios de serie
de 20.000, 30.000 trabajadores con distintos esquemas de rotación, con distintos esquemas de trabajo nocturno diurno, eh, algunos trabajadores, algunos grupos de trabajadores con sistemas de rotación irregular que, que al no tener regularidad, al no tener regularidad, están aún en peores condiciones que aquellos trabajadores que realizan tareas nocturnas, pero que las realizan de una manera regular a lo largo de la semana, a lo largo de periodos de tiempo. Eh, Hay mucha información con grandes series de investigación acerca del impacto del trabajo nocturno y de los diferentes esquemas de rotación sobre hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, insomnio, trastornos de salud mental, trastornos inmunológicos. eh, es una relación que está probada. Pero esto no hace que tu idea de laburo eh, no esté buena, porque a esto apunto cuando decían, no me refiero a que sea refinado, el trabajo puede ser súper refinado y no que rasque donde pica. Esa relación entre el trabajo nocturno o los turnos irregulares y la hipertensión está probada como tal. Eh, Nosotros no necesitamos volver a probarla. Lo que en todo caso nosotros necesitamos hacer con el grupo de trabajadores del que se trate, ¿con quién estás trabajando, Pablo? ¿Con trabajadores de qué sector? Dependiendo, trabajo en dos empresas, dependiendo de la que me autorice a poder realizar la investigación, una sería una aceitera y la otra una empresa de combustible. Bueno, eh, el asunto es ver de qué manera esto que nosotros ya sabemos se puede trabajar eh, con la empresa o con los trabajadores o de alguna manera conjunta. Si es una empresa aceitera, seguramente tiene un comité mixto. ¿De qué manera podemos nosotros utilizar esto que ya sabemos en relación al trastorno de turnicidad para generar algunas transformaciones al interior de la empresa? Como por ejemplo, te doy un ejemplo con esto. Los trabajadores diabéticos están realizando turnos rotativos nocturnos. Si los trabajadores diabéticos están trabajando de noche, bueno, ese podría ser un objeto de intervención que tome como materia prima el trastorno por tonicidad y lo utilice para generar una transformación dentro de una realidad laboral determinada. En primer lugar, estaría bueno, por ejemplo, en el marco de conocer qué es lo que los trabajadores experimentan en relación con esto. Eh, Poder laburar con ellos, empezar con algunas capacitaciones para poder ver si podemos hacer visibles los impactos a la salud que ya conocemos del trastorno de turnicidad en este colectivo de trabajadores y qué mejorías podemos hacer, tal vez en colaboración con los servicios médicos, para poder reubicar a aquellos trabajadores que no tengan condiciones o que sean más vulnerables a los efectos de la turnicidad. Pero no querer probar en una población más chica algo que ya tenemos probado en poblaciones más grandes. ¿Se entiende esto, Pablo? Sí, sí, se entiende, se entiende. Yo empezaría planteando este problema que es un objeto de tu interés a los grupos de trabajadores o discutiéndolo dependiendo de la postura y de las posibilidades, ¿no? Eh, con el servicio médico de la empresa o con representantes del sindicato o con grupos de trabajadores que la empresa te autoriza a laburar. Bueno, ¿qué es lo que conocemos de esto? De qué manera ellos viven la turnicidad. Nos vamos a encontrar con cosas complejas como personas con una alta vulnerabilidad a los ciclos de trabajo nocturno, pero que no abandonan los ciclos de trabajo nocturno porque son mucho más rentables económicamente que trabajar en horarios centrales. También muchos de los que trabajan en estos horarios rotativos eh, prefieren hacerlo porque consideran que el horario central es un momento en el que se cruzan con todo el mundo y prefieren no cruzarse con todo el mundo, tener grupos de relación más pequeños y rotar. Las cosas que te podés encontrar en la discusión de la turnicidad con los trabajadores son súper diversas y capaz que por ahí pasa una investigación sobre turnicidad en una empresa.
Sería como buscar de lo ya probado, poder realizar alguna modificación en la estructura laboral. En primer lugar, ¿cómo perciben los laburantes su trabajo en turnos rotativos? ¿Qué dificultades se encuentran en eso? Si eso es origen de alguna fuente de sufrimiento para ellos, que ellos reconozcan. A partir de esto, que se podría hacer en un grupo focal con laburantes que tienen como carácter homogéneo el hecho de estar trabajando en turnos rotativos, a partir de esto vos podés brindar la información científica que ya existe. Y decir, che, miren, el trabajo en turno produce esto. Y sobre eso van a surgir líneas de investigación más específicas de tu lugar de trabajo, del centro laboral que elegiste, quiero decir. O sea, ¿cómo viven los laburantes de esa empresa el trabajo por turno? ¿Es un problema para ellos? ¿En qué medida es un problema para ellos? ¿Qué fuente de sufrimiento ocasiona? Y después, brindar información, discutir con ellos la información científica que hay y, y observar qué transformaciones podemos hacer, qué casos concretos de empeoramiento de síndrome metabólico, cuadro hipertensivo, obesidad, insomnio se dieron y que puedan ser explicados por un trastorno de turnicidad, eh, y qué tipo de intervenciones podemos darnos con eso. ¿Tenés bibliografía sobre trastorno de turnicidad y hipertensión, síndrome metabólico? La bibliografía, bueno, sí, la que tengo es la científica sería, pero no nada relacionado, o sea, con trastornos del sueño o que ocasionen esto. Bueno, Eh, hay bastante trastorno del sueño, trastorno hipertensivo, inclusive aumento de cáncer. Hay un estudio, eh, creo que es un estudio inclusive argentino, que muestra un aumento, o latinoamericano, ahora no lo recuerdo bien, pero muestra un incremento en la prevalencia de cáncer de mama en mujeres trabajadoras de turnos rotativos, sobre todo de enfermeras que trabajan en turnos rotativos. Aumenta la incidencia de determinados tipos de cáncer también y produce también algunos trastornos en la inmunomodulación. Si querés, yo te puedo facilitar algunos de esos trabajos, para poder escribir, te paso algunos de los que tengo una revisión amplia del tema turnicidad. dale, dale, Sí, podés pasar tu mail en el chat. sí, ya lo pasamos. A ver, vamos a hacer un chat. Gracias. No, por favor. Ahí Em, envié por, disculpen, ahí sí, envié por chat un PowerPoint de un resumen de cómo hacer el trabajo final, que creo que el año pasado había dado una clase al respecto, que me parece que puede también, junto a la clase de Mariano y la supervisión que hace Mariano, ayudar, sobre todo porque me parece que hay una sistematización de los pasos para poder avanzar de manera concreta en el trabajo final. Y una serie de preguntas básicas que arrancan, digamos, con la definición del problema, qué es lo que quiero investigar, por qué lo quiero investigar, dónde lo voy a investigar, qué es lo que voy a hacer. Es una guía que a mí, desde principios de los años 90, la trabajé con Ezequiel Anderek, en esa época, me ha servido de mucho para poder hacer un avance ordenado en un objeto de estudio complejo como es la relación entre el proceso de trabajo y el proceso salud-enfermedad y poder arribar con éxito a un trabajo final de una carrera que indudablemente es el comienzo de un proceso de investigación también mucho más
complejo en el ámbito donde ustedes quieran realizar el trabajo y realizar una investigación. Pero sí subrayo lo que dijo Mariano, que el trabajo final es el inicio de una investigación, si ustedes quieren, de carácter descriptivo, ¿sí? Que se realiza en el hoy. ¿Sí? No pedimos que hagan ni un estudio retrospectivo ni prospectivo, sino un estudio descriptivo de las condiciones de trabajo y las condiciones de salud. Quisiera subrayar de que tiene tres grandes bloques de variables que inevitablemente tienen que estar presentes en el trabajo final, que es la descripción detallada de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el cual la población de trabajadores que ustedes han elegido como objeto de estudio, de investigar para el trabajo. Otro bloque son las condiciones de salud, partiendo por las manifestaciones tempranas, las enfermedades, los síntomas y los síndromes. Y un tercer bloque son las condiciones materiales de vida y de reproducción de la fuerza de trabajo. Estos tres bloques me parece tienen que estar presentes y cualquier estudio en particular que se quiera realizar, como este que hablaba Pablo, ¿no es cierto? Que era lo que él quiere hacer, estudiar turnos rotativos, tienen que estar dentro de una matriz teórica en la cual, porque estudiar turnos rotativos significa ya haber establecido una prioridad en cuanto a que los turnos rotativos es uno de los procesos deteriorantes de la salud, de los procesos peligrosos, que tiene más peso en el perfil patológico que nosotros estamos viendo en esa población que queremos estudiar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que así que ustedes quieran estudiar hipertensión arterial, hipoacusia, la columna, cualquier problema específico en el trabajo final tiene que estar contenido en el contexto del proceso general del trabajo, ya sea en el establecimiento, en la rama o en el puesto en el cual ustedes quieran estudiar. Es decir, que no vale para el trabajo final una monografía sobre hipoacusia, sobre hipertensión totalmente descontextualizada y sin tener eh, un, un lugar concreto en el cual ustedes van a realizar el trabajo. O sea, entiende lo que quiero explicar, ¿no? Sí, inclusive tenemos la tendencia, Jorge, de pensar el problema de investigación desde los temas que nos son afines a nosotros como profesionales. Por eso yo les insistía que antes de definir por noxas o por patologías lo que queremos estudiar, que vale perfectamente como un trabajo final, una descripción pormenorizada y participativa de un proceso de trabajo que incluya eh, las manifestaciones tempranas, las situaciones de sufrimiento, las condiciones peligrosas que reconocen los trabajadores, una descripción exhaustiva y bien hecha de un puesto de trabajo con los principales problemas, principales conjuntos de procesos peligrosos identificados en un laburo con los trabajadores, ya de por sí, bien hecho, vale como un trabajo final, en la medida en que da cuenta de estas dimensiones, sin necesariamente tener que eh, por ahí rompernos demasiado la cabeza con que tenemos que fijarnos en una noxa o en determinada patología. A partir de esa descripción más exhaustiva, en el caso de turnicidad, uno realiza un grupo focal, charla con los trabajadores, puede realizar un mapa de riesgo del trabajo a partir de lo que los trabajadores van consensuando en estos grupos, y a partir de esto puede surgir la turnicidad como un problema. Segunda etapa será poder estudiar la turnicidad o la hipoacusia o la noxa, proceso peligroso, patología que fuese. Eh,
pero con una descripción participativa, bien hecha, de estas dimensiones que señala Jorge, ya es un buen trabajo. Silencio en la noche. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? Tamara me Mira, parece que estaba Ah, preguntando. ah, María, adelante, María María. Cantero. María. sí, sí, perdón, yo le quería preguntar algo, perdón que justo estaba trabajando, pero lo estoy escuchando. Yo había comenzado había comenzado, digamos, como a hacer algo. En realidad, la idea que tenía era como de trabajar en ergonomía y yo vivo en el sur y acá, digamos, no tenemos cerca ninguna gran industria, fábricas ni nada como para hacerlo. Yo pensaba hacer en el hospital, que es un hospital regional, donde un FAMIC de nivel 8, hacer relevamiento en sectores de enfermería y a nivel industrial dentro del hospital, digamos, de todo lo que es ergonomía. Para comenzar, había empezado nada, haciendo resumen de todo lo que es las leyes ergonómicas, toda la historia de la ergonomía, de Taylor, cómo empezó todo. Eso nomás, ya tengo 5 hojas de todo en la introducción, digamos. Y después es como que quiero orientar hacia esos dos sectores, digamos, pero no sé qué me dice. Los sectores serían enfermería y ¿cuál otro? Y todo lo que es, por ejemplo, la parte que maneja lavaderos, todo eso que es como la parte industrial del hospital, todo, y patológica, todo lo que manejan materiales tóxicos. Bueno, ya con tomar enfermería para los problemas ergonómicos tenés un temazo. Eh, tenés un temazo. Fíjate cómo es esto, que nos resulta Sí. mucho más sencillo hacer extensas monografías y resúmenes sobre la patología, pero nos cuesta un montón ir y hablar con las enfermeras. Mm. Sentarte con las enfermeras y, y plantearles, che, vamos a juntarnos, vamos a hablar de cómo, de qué se trata su proceso de trabajo, dónde identifican ustedes que están los nudos más álgidos, cuáles son las situaciones de mayor sufrimiento, de mayor tensión, orientada tal vez a la ergonomía, porque es muy probable que lo ergonómico lo ergonómico físico, quiero decir, tenga la mayor Sí. preponderancia en la enfermería. Eh, Eso es un celular que Porque, graba. ¿sabe que acá nosotros hacemos, por ejemplo, mucho montañismo, ¿vio? Y Ajá. entonces, por ejemplo, acá, no sé, el Chaltén empieza la temporada ahora, cada 2 por 3 hay que ir a buscar turistas de la montaña, hay grupos rescate, realmente se cuentan con todo, y todo eso depende del hospital, y es la parte médica y enfermeros los que salen. Lo mismo, por ejemplo, no tenemos nosotros una zona plana, hay mucho montañismo acá. Y no sé si estamos por ejemplo, por dar solo un ejemplo, un mínimo ejemplo, que todos lo vemos, pero bueno, ahora, por ejemplo, este año volcó una ambulancia yendo al glaciar porque no tenía la cubierta correspondiente con clavos o cadena como corresponde que tenga en temporada invernal, que no las tenía y las cubiertas listas, por decirlo. Eso solo es un ejemplo, y sin embargo, así los traslados a Gallego, por ejemplo, que queda a 300 kilómetros, pero con una ruta con hielo, se hacen 12 horas ese trayecto. Y sin embargo, a lo mejor tanto a nivel enfermería local como a nivel ambulancia. Usted sabe materiales y la cantidad de veces que a lo mejor transportando un paciente nos quedamos sin oxígeno a mitad de camino y porque a lo mejor no hay 2 tubos en una ambulancia, hay uno solo y el camino no es tan largo, pero es tan largo el trayecto y las horas de transporte que después hay que llegar bolseando a mano y después no ni le cuento los brazos como quedan y todo lo demás, ¿no? O sea, es todo un tema
que hace a la salud física del trabajador. Es mucho. Yo llevo 20 años de guardia, 30 años de médica y lo he padecido, ¿no? Lo he padecido. Hoy quiero que para la gente nueva que venga, por lo menos en el sur, que es donde estoy, las condiciones sean diferentes. Hoy se hace mucho transporte aéreo también. Y bueno, transporte aéreo creo que está más aceitado, pero en las grandes distancias y terrestre por ahí no. Todo eso hace, las mantas térmicas, por ejemplo, todo lo que tenemos que tener en un office de emergencia. A veces por costo no hay, a veces, Ujú. porque se gastan rápido los insumos y no se reponen tanto como quisiéramos. Y porque a veces se hace el listado con la jefa de guardia de todo lo que necesitamos y de todo lo que se pide, a lo mejor llega a la mitad. Por eso también es muy importante hacer todo eso. Algunas cosas son ergonómicas y otras tienen que ver Y otras no. con, Sí, con bien. sí. Entonces, está bueno hacer un resumen de lo ergonómico, pero en realidad hay un conjunto de condiciones que tienen que ver con las condiciones del medio ambiente de trabajo, el tipo de herramientas que utilizan y Ujú. eh, está como orientado a las particularidades, que es sumamente rico, porque vos estás describiendo una situación que es poco frecuente en el resto de las instituciones de salud, ¿no? Tener que rescatar montañistas y ahí es sumamente interesante poder describir pormenorizadamente cómo se resuelven esas cuestiones, cómo cada uno de los trabajadores encara su tarea, porque vos fíjate, me estabas contando que bueno, las ruedas tienen que tener las cadenas, tienen que tener, eh, no recuerdo lo otro que me dijiste, yo conozco que tienen que tener cadenas, no, de clavos Clavos, no clavos, sabía que tienen que clavos. tener clavos. Eh, Sí. Sin embargo, los choferes de ambulancia o los rescatistas van igual. Van igual, igual, sí. ¿Por qué van Inhumanos, igual? sí. ¿Por qué van igual? Porque hay una vida que capaz que está peor que la nuestra, ¿no? Sí, hasta el Bien. momento, porque hay un accidentado, porque hay uno que está no sé en qué condiciones, de hipotermia, sobreviviendo. Acá la hipotermia es tremenda, sí, es Ujú. tremenda. Las alturas son bárbaras, sí. Miriam, Y salen como sea. eso, la descripción y la explicación de ese salen como sea, es más, salen como sea podría ser hasta el título del trabajo. La descripción de eso que vos estás diciendo, que no sé hasta cuándo tiene que ver, hasta dónde tiene que ver con lo ergonómico, eso es todo un trabajo. Mm, Trabajamos en bien, esta condiciones. Reconocemos como el colectivo de trabajo, este proceso de trabajo, se describe este proceso de trabajo, el tipo de lesiones que asisten, eh, y el hecho de que a pesar de no contar con los insumos y reconociendo que no lo hacemos cosas para que la cosa ande, como te había contado recién, en este caso porque hay una vida que asistir, porque hay un valor que se pone en juego ahí. eh, Desarrollar y consensuar esto es todo un trabajo. Es todo un trabajo de investigación, quiero decir, es todo un laburo, en donde lo ergonómico puede tener que ver, pero no sé si es lo central del tema. Estás hablando del mm, trabajo de enfermería y de asistencia y de defensa civil o de socorrismo. En esas sí, condiciones, bueno, empezás haciendo más que un resumen de ergonomía, una descripción pormenorizada con el resto de los laburantes que participan en este proceso de qué se trata ese trabajo. Identificar todos los bien, elementos que se ponen en juego en este trabajo. Herramientas, perfecto, qué tipo de urgencia, cómo se organizan las tareas, qué tipo de herramientas necesitan, qué medidas necesitan, qué condiciones de seguridad, cuáles son las que realmente hay, qué hacen cuando falta algo, charlándolo con los otros. bien, A partir de eso es un trabajo muy particular y poder encontrar una serie de cuestiones muy interesantes, algunas ergonómicas, otras de seguridad y accidentalidad. Fíjate que hacen cosas
que no debieran hacer porque priorizan la vida de otro que está en riesgo y eso los expone a situaciones de accidente. Porque el accidente como Sí, consecuencia de hay como un sacrificio detrás de uno por el otro que está en una situación. Es muy sí, rico eso, es una sí, sí, situación súper interesante para investigar. Pero empecé a investigarla desde lo que vos observás y primero describí bien el proceso de trabajo, describí bien la tarea, desde la perspectiva de varios de ellos, te podés sentar con el celular y grabarlo, lo desgrabás, lo analizás, y a partir de ahí van a aparecer ergonomía, accidentes, trabajo prescripto, toda esa historia. Y a partir de perfecto. No eso, estaba, haces un resumen. no estaba mal encaminada, entonces más o menos tenía ahí la idea, ahí. Sí, No, bien. es súper interesante, pero empezar al revés, empezar describiendo el proceso de trabajo, empezar hablando con los compañeros y compañeras, y después vemos cuáles son las cosas que hay que revisar más de producción científico-teórica. Perfecto, gracias, una gran ayuda, gracias. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tamara le habla. No, no tengo Tamara, mucha Tamara, luz, acá no le da. Sí, ay, acá. no Ah, hola, Tamara. Bueno, está medio sin luz. Bueno, no, yo primero le agradezco la clase. La verdad que no le voy a contar sobre lo que voy a investigar, sino sobre lo que me motivó, lo que estoy pensando. Y en esta cuestión de posicionarse como futuro investigador o lo que nos toque, en este caso, el tema de la tesis. Yo estoy en esa situación de revisar qué es lo que quiero realmente eh, investigar o este lugar de posicionamiento. Y con respecto al tema de focalizar, esto de ver, de focalizar en algo, en grupo de trabajadores o alguna característica en particular. Un poco es lo que me está pasando. Realmente por las experiencias de tratar de ver algunos temas que me interesaban, eh, me fue llevando a querer conocer en estos procesos de trabajo la visión de género, ¿no? Eso es lo que veo yo, porque en realidad quise acercarme a algunos temas y siempre tuve como interlocutor a, bueno, a masculinos y que no llegaba a ver alguna temática que sí me interesaban y que por otro lado me enteraba que sí estaban y que no estaban explicitadas por estas personas, estos interlocutores, bueno, no aparecía el tema. Entonces es como que eso me fui llevando a ver qué quiero. es- Estoy en ese proceso de querer ver qué quiero hacer. Quiero escuchar, digamos, la problemática a través de las mujeres en el puesto de trabajo. No sé a dónde me va a llevar, tengo alguna idea, eh, pero bueno, eso quería contarle, que no tengo muy definido qué es lo que voy a hacer, pero sí a quiénes quiero escuchar, a qué grupo focal quiero escuchar. Eso nada más le quería comentar. Tenés, tenés un objeto de trabajo, sí. De hecho, es toda una línea en el sindicato aceitero, el tema de la violencia de género y la implementación de los protocolos de violencia patriarcal en el sindicato aceitero es uno de los primeros que lo ha implementado. Y las situaciones de sufrimiento vinculadas a la violencia patriarcal tanto en las fábricas como, como en otros puestos de trabajo, como puede ser la universidad misma, es todo un tema de la salud laboral. Tenés el tema y tenés el grupo de trabajadores. Está perfecto. Yo, eh, si querés, te puedo poner en contacto con la que es la secretaria de género del sindicato aceitero, porque ella tiene mucha experiencia en lo que fue el protocolo, la asistencia de situaciones, y por ahí te puede brindar algunos elementos eh,
teóricos y de experiencia como para que puedas ordenar un poquito más en de qué manera lo vas a encarar. Pero no me parece que no tengas una idea de trabajo, tenés una idea bastante clara de trabajo. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, en principio tengo planeado algunas reuniones, por eso la verdad que me viene muy bien la clase y la verdad le agradezco otra vez a reunirme con departamentos de género, en principio con algún sindicato, a ver que, inclusive con la CGT de acá de Mar del Plata, a ver a Mar del Plata, te dónde iba a por ahí preguntar. puedo empezar a trabajar. Bueno, preguntarle a ella, comentar Ujú. lo que yo quiero hacer, lo que dijo usted, y la responsable de género de la CGT de Mar del Plata es del sindicato de SADO. Así que bueno, nada, hablar con ella, no, como abierto a la cuestión, como planteándole y a ver dónde puedo ser útil, digamos, donde a ella le parece que por ahí podemos desarrollar algo, no sé si en alguna rama, si en conjunto. Bueno, estoy por ahí, sí, sí, eso, es como que sí, que me decidí a eso, en principio. No sé a dónde va a terminar, pero bueno, ahí está. No, Así que está bueno, claro. bienvenido su contacto, va a ser seguramente muy bueno. Sí, sí, Ah, es recordámelo en el mail y te pongo en contacto con ella como bueno, para que te ayude a pensar un poquito más cómo armar. ¿Tienen protocolo de dale. género? Protocolo de género se le llama, o protocolo de violencia machista o patriarcal, ahí en la CGT de Mar del Plata. Están trabajando, sí, sí, inclusive también en el ministerio hay algunas cosas. Muy bien, no sé, muy bien, Ujú. específicamente no sé, pero sí, sí, se hace bastante que se está trabajando. Sí, hará bastante, más o menos, un año y pico, dos capaz, no es mucho Mm. que se creó la dirección de género, no, no hace tanto. Pero bueno, es un avance ya, me No te va a parece servir que se mucho haya un hablar con, departamento. te va a servir mucho hablar con Karina, después pasame que escribime así te pongo en contacto con ella. Te va a dar, Bueno, tiene mucha más experiencia que yo en eso y te va a ordenar un montón. bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguien Hola, más? Carlos. Hola, Carlos. Adelante, hola, Carlos. buenas noches, Hola, ¿cómo hola. andan? Buenas noches. Doctor, yo soy como en la presentación que hizo Jorge hoy, que, usted es médico generalista, vendría a ser colega de su especialidad también, digamos, soy generalista, trabajo en un centro de salud acá en la ciudad de Calafate, ahora exclusivamente en ese centro de salud ya hace unos años, porque antes compartía también mi tiempo en el hospital de acá de Calafate, en el Hospital Samic. En el centro de salud, básicamente, es un centro de atención primaria. Trabajamos algunos médicos, tenemos un par de secretarias, enfermería que hace la parte específicamente de vacunación. Eh, Tenemos gente que pertenece al plantel de limpieza, una pequeña farmacia que se abastece con medicación del programa Remediar y terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, psicólogas, 1 o 2 días a la semana una atención por parte de profesionales de psiquiatría y asistentes, no, promotoras de salud, perdón, no asistentes sociales, sino promotoras de salud. Yo pensaba, o pienso, mejor dicho, hacer algo relacionado con las condiciones y medio ambiente del trabajo, precisamente en mi lugar de trabajo. O sea, no encarar algo relacionado con alguna patología o alguna noxa en particular, como usted había dicho de entrada, sino más bien estudiar acerca de las condiciones y medio del trabajo en mi ambiente de trabajo. No sé qué le parece la idea, si está buena, cómo tendría que por ahí abordarla, si tendría que hacer entrevistas grupales o individuales con con los compañeros del trabajo, es decir, necesitaría un poco una palanca, digamos, como para que me dé una mano, como para arrancar.
Mira, Carlos, en- es un tema, está estudiado, pero lo rico de eso es que sea representativo de tu centro de salud, de tu espacio laboral. Em, Encararlo inicialmente para tener una idea, como fui contando en la clase, en un centro de salud. Deben tener reuniones de equipo, seguramente. ¿Hacen reuniones de equipo? No, 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 ¿No? Bueno, no. eso sería algo interesante que pudieran implementar. Es una reunión de equipo con todo el equipo del centro, en donde se discuten los problemas del centro de salud y donde se discute el proceso de trabajo. Esto del grupo focal que te contaba. Eso como un arranque, ¿no? Proponer una reunión de equipo. Una vez por semana, el ideal, una vez cada 15 días, en donde todos puedan hablar de su trabajo y donde los malestares del trabajo aparezcan ahí. Como conté recién del grupo focal. Eso como para arrancar, para saber dónde estás parado, para saber, para poder interpretar también tu percepción, porque vos sos parte del objeto de estudio, vos trabajás en ese centro de salud. Pero más allá de esto, que es el primer paso, hay la salud de los trabajadores clínicos en sentido amplio, ¿no? Clínica me refiero al trabajo con la experiencia de sufrimiento de otro, que lo hace un médico generalista, lo hace la administrativa, lo hace la enfermera. Tenemos como objeto de trabajo la experiencia de sufrimiento de otro. Es una situación de trabajo bastante particular y que hay que saber desmenuzar bien. Y yo te voy a pasar un texto, voy a ver si lo encuentro, si no, eh, te mando la referencia que está en la revista Salud Colectiva, es un texto de Eduardo Menéndez, que me imagino que lo conocerá, los generalistas en general laburamos, por lo menos acá en Rosario, mucho con el texto del modelo médico hegemónico y la salud Mm, de los... sí, bueno, Menéndez escribió otro trabajo posterior que se llama Modelo Médico Hegemónico y la salud de los trabajadores de la salud, en donde una de las cosas que elabora y que a mí me parece sumamente interesante si vas a estudiar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud es la excisión cada vez mayor que hay en el trabajo clínico, en este sentido amplio, entre la instancia productora de conocimiento y la instancia de atención clínica, o la instancia asistencial, que le llamamos nosotros. Esa excisión que se viene haciendo cada vez más profunda en el sector salud genera un montón de desgaste en los trabajadores de la salud, en los trabajadores, en los médicos sobre todo, pero también en el resto del equipo de salud. En la medida en que el conocimiento que se produce a partir de los datos de nuestra experiencia de trabajo se produce en otro lado, y en donde el acceso a las posibilidades de investigar y generar conocimiento nuevo son trasladadas a la academia, a instituciones de investigación, a áreas de investigación ad hoc dentro de los ministerios, y esto genera una excisión que es origen de mucho malestar, y que esta dimensión, que para otros trabajos se la puede llamar como alienación del trabajo, alienación laboral, en general no está tan incluida en los análisis en los estudios de sufrimiento en el trabajo en el sector salud. Dos cuestiones. La primera, implementó una reunión de equipo y empiezan a discutir cómo están trabajando, de qué manera están trabajando, dónde están las fuentes de malestar mayor en el trabajo. Y por otro lado, pegar una revisada a este texto, porque creo que te va a permitir una perspectiva del tema que es distinta, que, que, que es bastante novedosa. bueno, Pero como para arrancar esto, la reunión de equipo. eh, y lo que es particularmente rico es que vos sos parte del equipo que vas, o del centro laboral que vas a investigar. está bien. Bueno, ok. Se llama, ¿Alguien más quiera consultar?
aprovechemos ahora. Todavía no es muy tarde, ¿eh? No, profe, yo le dejé una preguntita sobre el tema de los tutores, cómo es ese tema. No sé si lo quiere comentar en otro momento, no sé, o ahora. Bueno, los que hay que enviar, quienes todavía no tengan tutores, si tienen una sugerencia de algún tutor en el lugar donde ustedes están y viven, tienen que enviar el nombre y un breve currículum si no forma parte como del cuerpo docente de la carrera para ser tutor. Y si no, enviarnos el título y los objetivos y nosotros buscaríamos quién sería el tutor en ese caso entre el cuerpo docente de la carrera, los docentes que han dictado alguna de las clases y o colegas que estén en condiciones de poder dirigir, docentes de la Facultad de Medicina o de otras facultades y otras disciplinas vinculadas a la medicina del trabajo que puedan ser tutores del trabajo. Entonces, lo concreto es, quien no tenga un tutor, si tiene una sugerencia, nos envía el nombre del tutor, eh, un breve currículum y una nota ya del tutor que acepta dirigir ese trabajo. Quienes no lo tengan y tengan el título, nos envían el título con eh, pocos renglones sobre los objetivos del trabajo y nosotros desde la dirección de la carrera y la secretaría buscamos eh, quién dirija ese trabajo final. No lo queremos recargar, Mariano ya tiene 5, así que no creo que... Y hay otros colegas que ya también tienen, eh, creo que Marcelo Marcucci, Vicky Gianolino, ya tienen también una cantidad importante de trabajos para dirigir, pero por eso, bueno, envíennos eh, eh, título y esto que les acabo de decir, y nosotros contribuimos para que tengan tutor y comiencen el trabajo. Ok, gracias. Ya estamos cerca de la hora. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, ¿cómo está, doctor Cohen? Le quería hacer una pregunta. No escuché bien esos tres aspectos principales que debe tener el trabajo final. Creo que uno es las condiciones y medio ambiente laboral, ¿no? La descripción del puesto La laboral. descripción del proceso de trabajo, Ajá, un, un bloque sobre las condiciones medio ambiente de trabajo reinante, un bloque sobre las condiciones de salud y un bloque sobre lo que consideramos la vida social y familiar, las características, las condiciones de vida familiar y social que forman parte del proceso de reproducción del desgaste de la fuerza del trabajo. Eh, un- eh, es imprescindible que tengan una descripción detallada del proceso de trabajo que ustedes van a realizar y que tengan también un breve marco teórico desde el cual se posicionan para realizar ese trabajo. Esas son las condiciones básicas, ¿no es cierto?, a la definición definir el problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, marco teórico, método, metodología, el desarrollo del trabajo y las conclusiones, en el marco de todo lo que les explicó Mariano, ¿no? De cómo se aborda un, un objeto de estudio tan complejo como es la salud de los trabajadores. gracias. Bien, de Revisen, cualquier más. pues, revisen el Disculpa. material que sugirió Mariano, las clases, vuelvan a escuchar las dos clases de Mariano
vean el material que está en el chat y en todo caso, antes de finalizar, volvemos a hacer una reunión general y el resto, las consultas las iremos evacuando, eh, ya sea por mail, por WhatsApp, eh, con cada uno en particular. ¿Mm? Jorge, me gustaría Sí, las condiciones que el doctor Cohen señala para el trabajo, para un trabajo terminado. Yo les insisto en que puedan empezar con una descripción lo más participativa posible del proceso de trabajo que ustedes van a investigar y que esto lo puedan escribir. Que no se atolondren queriendo eh, de entrada definir objetivos, definir metodología, definir esta parte, esta introducción, este marco teórico. Si logran escribir una adecuada descripción del proceso de trabajo y circunscribir el problema, y lo hacemos bien esa primera parte, el resto va a venir solo, va a salir solito. Eh, Empiecen por eso, y en la medida en que vayamos interaccionando vamos a poder cumplir con todos estos otros requisitos. Porque si no, uno tiende a querer completar todos estos requisitos de una manera un poco atropellada y un poco rápida y se termina embrollando y complicando. Empecemos con una buena descripción de la situación que queremos investigar, del puesto de trabajo o centro laboral que queremos investigar, eh, y que eso lo podamos plasmar bien en un escrito. Y a partir de ese escrito vamos a ir avanzando con la introducción, metodología, eh, su marco teórico, las estrategias de investigación, el diseño, todo esto. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, si hay alguien más, si no, ya podríamos ir cerrando. Yo de cualquier manera quedo a la comunicación con ustedes. Ahí volví a compartirles el mail por si necesitan preguntarme algo o si necesitan avanzar en algún aspecto. Yo no tengo problema, me escriben. eh, y nada, y eso, y gracias por la escucha, gracias por su tiempo. gracias Mariano por la clase, muy clara. Eh, Buenas noches. de todo el proceso de investigación, lo fundamental es la puerta de entrada, cómo uno entra. Así que eso estuvo sumamente claro, concreto. Y bueno, por el día de hoy nada más. Nos vemos la semana que viene con el seminario de odontoposturología laboral. No sé si estará ahí en la sala la doctora Sensi, me parece que no, no la veo, pero desde ya me pidió que les agradezca el hecho de haber contestado la encuesta. Hubo 43 respuestas a la encuesta que enviamos, eh, sobre la cual también va a dar respuesta la doctora y el seminario a esta problemática. Nos vemos el miércoles que viene, que tengan buen descanso, buena cena, hasta la semana que viene. Muchas gracias, muy Chao, útil la buenas clase. noches. Buenas Nos vemos. noches. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego.